Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa acerca de la 16ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP16, y de la 6ª sesión de la Conferencia de las Partes, actuando como reunión de las partes del Protocolo de Kioto, conocida como CMP6. Nos acompañan en el Presidium la Secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, la Secretaria de Turismo, licenciada Gloria Guevara, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestro Rafael Elvira Quesada, y el Secretario de Economía, el licenciado Bruno Ferrari. En primer lugar, unas palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Presidente entrante de la COP16, Patricia Espinosa Cantellano. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecerles a la Secretaria Guevara de Turismo, al Secretario Juan Elvira de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Secretario Bruno Ferrari de Economía, el hecho de que nos acompañen, de que podamos hacer esta conferencia de prensa conjunta aquí en la Cancillería con el propósito de hablarles de estas dos importantísimas conferencias que se celebrarán a fin de año en la ciudad de Cancún. Yo creo que el hecho mismo de que estemos aquí, estas 4 secretarías representadas a nivel de titulares, da una imagen muy clara de la importancia que el Gobierno de México asigna a este evento de trascendencia internacional. Como ya se mencionaba, de hecho, en la ciudad de Cancún se estarán realizando 2 conferencias simultáneamente. Una es la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la otra es la 6ª Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto. Son 2 instrumentos internacionales que a su vez prevén una reunión de conferencia de las partes cada año, con el propósito de analizar el estado de la aplicación de la Convención y del Protocolo y de acordar acciones para mejorar su implementación. Con base en la información científica disponible, que deja ver que la temperatura terrestre está aumentando de manera preocupante como resultado de actividades humanas y que los efectos de dicho aumento ponen en peligro el futuro de la humanidad, los estados estamos inmersos en un proceso de negociación para fortalecer la instrumentación de la Convención y del Protocolo de Kioto, que tienen el propósito, por un lado, de enfrentar los efectos adversos del cambio climático y también establecer compromisos de largo plazo con miras a resolver el problema. Estamos realizando como país sede todos los esfuerzos a nuestro alcance para lograr que este difícil, largo y complejo proceso de negociación pueda producir resultados concretos en Cancún. El cambio climático es un fenómeno complejo cuya atención exige cambios sustantivos en los patrones de producción y consumo de nuestras sociedades. Ello implica cambios radicales en el modelo actual de desarrollo, que ha dependido en gran medida del uso intensivo de combustibles fósiles para transitar hacia procesos productivos que nos permitan seguir creciendo, pero con la debida atención al medio ambiente, es decir, de manera sustentable y con el propósito específico de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Requiere también, además de voluntad política por parte de los gobiernos, acciones apegadas al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. La complejidad de este fenómeno y de las acciones que implica para enfrentarlo y que nos indican ya que se trata de un proceso que requerirá la atención de la comunidad internacional y de los países en lo individual por mucho tiempo. La respuesta también deberá irse adaptando de acuerdo con la evolución del fenómeno y con la evolución de la ciencia y la tecnología. Nos presenta retos que son verdaderamente significativos, pero también es importante subrayar las oportunidades que este proceso nos presenta. Las respuestas que demos a estos retos nos permitirán beneficiarnos
de muchas maneras, pero solo como ejemplo quisiera mencionar algunos aspectos. En primer lugar, el tema de energías renovables y tecnologías limpias. Estos desarrollos nuevos en estos dos ámbitos nos pueden facilitar el acceso, por ejemplo, a fuentes de energía renovable, fuentes limpias, y también tener una mayor eficiencia energética y una producción industrial también con niveles de eficiencia más altos. Nos permitirán estas nuevas tecnologías, estos nuevos recursos también, lograr mejores viviendas y tener mejores transportes para los ciudadanos. Una menor contaminación que implicará, entre otras cosas, menos enfermedades respiratorias y en general una mejor calidad de vida para todos. Nos permitirá utilizar y ampliar la utilización en donde ya se esté haciendo de métodos sostenibles para el uso de la tierra, los bosques y el agua. Es por ello que los avances que logremos concretar en Cancún implicarán también beneficios directos y tangibles para nuestras sociedades. Desde el inicio de este año, México ha venido trabajando de manera intensa dentro del proceso formal de negociación para impulsar que este proceso preparatorio de las conferencias de Cancún sea transparente e incluyente y que contribuya a recuperar la confianza entre los estados y la confianza en el sistema multilateral. No hemos escatimado esfuerzos para fortalecer el diálogo con todos los países y todos los actores y para encontrar áreas de coincidencia que permitan a la comunidad internacional trabajar unida para hacer frente a un fenómeno que nos rebasa a todos. Hemos realizado avances y si bien hay áreas de la negociación que han progresado menos que otras, les puedo decir que todos los países, sin excepción, están convencidos de la necesidad de actuar y de actuar con un sentido de urgencia. En esta negociación, con miras a las conferencias de Cancún, el énfasis lo hemos puesto en lograr acciones inmediatas para desarrollar una agenda global de lucha contra el cambio climático, en la que los países desarrollados deben proveer recursos financieros y facilitar el acceso a la tecnología a los países en desarrollo. Para ello, estamos promoviendo un paquete de decisiones que podría adoptarse en Cancún en las conferencias. He mencionado también ya que México ha venido promoviendo un proceso incluyente, un proceso que no se ha limitado solo a los actores estatales, precisamente porque hacer frente al cambio climático involucra a todos. Nos hemos preocupado por intensificar el diálogo amplio con todos, con las organizaciones de la sociedad civil, con los empresarios, con los pueblos indígenas, con la academia, con los legisladores, en fin, con todos quienes tienen interés en este tema. Estamos convencidos de que para ser eficaces en este ámbito requerimos la participación de todos. Hemos hecho a lo largo de este año numerosas actividades y foros con los distintos actores y hemos encontrado una enorme receptividad y apoyo. En Cancún, además de la negociación gubernamental, también habrá espacios para que todos los interesados puedan contribuir al diálogo y abrir camino hacia el cambio de paradigma de desarrollo que es indispensable. El secretario Ferrari hablará de cómo va a participar el sector privado. Y por mi parte les comento que en Cancún tendremos un espacio al que hemos llamado la Villa de Cambio Climático, en donde los representantes de la sociedad civil podrán presentar sus aportaciones y contribuir a los debates en el tema. Y esto dará ese espacio especialmente a muchos interesados que querrán estar participando y que sin embargo por razones de las reglas de procedimiento de Naciones Unidas no podrán tener
la posibilidad de ser acreditados oficialmente. Pero lo que nosotros hemos decidido por eso es buscar proveer todos los espacios y la infraestructura para que todos quienes tengan interés en este evento puedan venir, puedan estar en Cancún y ser parte de esta gran conferencia. La villa va a estar abierta al público para promover los conceptos, el diálogo y la convivencia acerca del cuidado y mejora del medio ambiente. Contará con exposiciones de primer nivel y stands de exhibición. También se ofrecerán espectáculos artísticos y expresiones de la cultura y lo mejor del folclore mexicano. Estimamos que a la villa asistirán aproximadamente 10,000 personas diarias. Y quisiera ahora cederle la palabra a mis colegas para que ellos abunden en algunos de los aspectos que tienen que ver con sus ámbitos directos de competencia. Gracias, secretaria. Enseguida el mensaje del maestro Rafael Elvira, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias. Tengan todos ustedes, todas y todos ustedes, muy buen día. Nosotros quisiéramos comentar por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, esta Secretaría, el poder dar a conocer por lo menos 2 o 3 resultados importantes que vayan acorde a la agenda doméstica que México está buscando en materia de medio ambiente. Primero, decirles que México está hoy trabajando en la elaboración de la 5ª Comunicación Nacional, es decir, el 5º inventario de gases de efecto invernadero, actualizado hacia el año, a cerrarse hacia el año 2012, sería nuevamente el único país en desarrollo del mundo que tendría un inventario, un resultado, una integración de la línea base que México tiene para la proyección de sus resultados. Este inventario, este 5º inventario, integraría las reducciones de emisiones que se logran a través del Programa Especial de Cambio Climático, es decir, esperamos que ahí se vea reflejada las nuevas políticas públicas en materia de reducción de contaminantes a través de un documento oficial. Por otro lado, para el año 2012, México estará cerrando un programa en los 32 estados y el Distrito Federal, programas estatales de cambio climático hacia la adaptación. Queremos también con esto ser uno de los países primeros en desarrollo que pudiera lograr tener esta integración de políticas públicas en materia de adaptarse hacia el cambio climático. En cuanto a la sustentabilidad del evento, se tiene contemplado el poder neutralizar este evento en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, la contaminación que genere el documento per se va a ser neutralizado con el pago de alrededor entre 6,000 a 9,000 toneladas de dióxido de carbono, y esto va a ser compensado con financiamiento internacional exterior, y de esta manera neutralizaremos un evento que no queremos que contamine más al medio ambiente. También una gran parte de los recorridos o viajes de delegaciones de países en desarrollo estarían neutralizados con este financiamiento. La instalación, la operación en la fase intensa de negociación de un aerogenerador de 1.5 megawatts en la zona de la Riviera Maya de Cancún, con la finalidad de generar energía renovable, haciendo un llamado a los países, no solamente a nosotros, a nuestro sector privado, sino a los países del mundo, de movernos hacia las energías renovables. Y finalmente decirles que por parte de esta Secretaría seguimos en la línea, en la coordinación, en el entendimiento con el resto de las secretarías y básicamente con la Cancillería, para trabajar por lo menos en 4 temas en lo que llegamos a la fase inicial de la COP16. Primero, una asociación con la India y parcialmente también con China para trabajar en transferencia de tecnología, cómo nosotros, países en desarrollo, podemos tener transferencia de tecnología barata, adecuada a nuestro entorno para poder despetrolizar la economía, reducir las emisiones. Una segunda visita a Egipto para tener un nuevo acercamiento que ya tuvo la canciller
con países petroleros, con la finalidad de buscar ese puente, ese acercamiento con ellos, tener entendimiento con ellos. Un tercer acercamiento en Japón, buscando que la conservación de bosques y selvas sea un lineamiento importante hacia Cancún, y finalmente una reunión con los 44 países que son isla en este mundo, islas pequeñas, para que ellos también puedan emitir su posicionamiento en torno a los insumos, a las negociaciones de la COP16. Seguimos buscando todas las entidades de este gabinete acuerdos en por lo menos 2 o 3 frentes. Uno es lograr el acuerdo mundial para la conservación de bosques y selvas, con su respectivo financiamiento de países desarrollados hacia países en desarrollo. Un segundo, en materia de adaptación, cómo tener fondos internacionales que puedan surgirse rápidamente para adaptarse al cambio climático. Y un tercer fondo, la idea original del Fondo Verde que lanzó el presidente Calderón el año pasado, retoma una metamorfosis positiva, adecuada con la aportación de muchos otros países, para proveer una arquitectura financiera hacia mediano y largo plazo con una institución mundial que pudiera integrar los fondos de cambio climático financieros dispersos en un solo fondo con una operatividad mucho mayor, eficiente, adicional, complementaria y rápida para operar. Serían básicamente los comentarios que yo tengo. Gracias, secretario. Enseguida las palabras de la Secretaria de Turismo, la licenciada Gloria Guevara. Buenos días a todos. El que México sea sede de la COP16 es una gran oportunidad para promover el turismo hacia nuestro país. Es una oportunidad para mostrar lo que tenemos, lo que somos y lo que ofrecemos como potencia turística. Cancún es un ícono, como sabemos, un destino turístico a nivel mundial, reconocido hoy en todos los países, me atrevería a decir, porque cada vez que viajamos siempre preguntan, relacionan Cancún con México. Y Cancún está preparada turísticamente para recibir a los visitantes que van a llegar a la COP. De acuerdo a una estimación que hicieron recientemente los empresarios de Quintana Roo, estimaron que aproximadamente 25,000 habitaciones estarían ocupadas en un 90%, quiere decir que tendrían un factor de ocupación de 90%, y de acuerdo a la misma estimación de estos empresarios, esto equivale a $70 millones en derrama. Esto va a ser muy importante para el destino, para el Estado y por supuesto para el país, y esto es en base a la información preliminar que se tiene. Por parte de la Secretaría de Turismo, nosotros vamos a estar presentes en diferentes iniciativas, por ejemplo, orientación turística. Vamos a tener kioscos en los diferentes sitios en el aeropuerto ofreciendo información a los visitantes. Lanzamos recientemente también el programa de embajadores turísticos. Estos son estudiantes que hacen el servicio social con la Secretaría de Turismo. Estamos asignando más de 300 estudiantes. En su mayoría son bilingües para apoyar a los visitantes. Van a estar ubicados en el aeropuerto, en la villa, como lo dijo la canciller de Cambio Climático, en los diferentes hoteles, dando información de qué comer, a dónde ir, qué visitar y ofrecer alternativas a los visitantes. También tenemos el programa Acompañantes, que esto es a través de excursiones. Vamos a estar ofreciendo excursiones no solamente dentro de Quintana Roo, pero también hacia los otros estados del país, para quien desee conocer México, ya sea antes de la conferencia o después de la conferencia, o vengan como acompañantes a los visitantes de la conferencia. En resumen, es una gran oportunidad para mostrar lo que ofrece México turísticamente hablando, y es una gran oportunidad para ofrecer la gran hospitalidad mexicana, y vamos a aprovechar esta oportunidad, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Enseguida las palabras del secretario de Economía, licenciado Bruno Ferrari. Amigos de los medios de comunicación, compañeros secretarios, como ya se ha comentado, el objetivo de esta reunión es informar sobre el estatus que guardan los preparativos de la 16ª conferencia de la Convención Macro de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la conocida COP16, como le llamamos todos.
Como país anfitrión, México está trabajando con el fin de concretar acuerdos que fortalezcan nuestra lucha contra el cambio climático. Y aquí yo quisiera hacer un señalamiento que me parece especialmente importante. La estrategia del gobierno federal en esta materia es integral. Como ustedes lo podrán ver, de ahí la participación de todos nosotros. Ello involucra diferentes áreas y a los distintos actores que deben intervenir en su solución. En la Secretaría de Economía, por un lado, estamos apoyando a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la responsable de coordinar las acciones del Gobierno federal en la COP16, al facilitar la comunicación con el sector empresarial y, por otro lado, nos estamos haciendo cargo de la organización del foro Green Solutions, que se llevará a cabo en Cancún de manera paralela a la COP entre el día 5 y el 8 de octubre. El cambio climático es un problema ambiental que requiere de respuestas de diciembre, estaba pensando en mi cumpleaños. El cambio climático es un problema ambiental que requiere la respuesta en todos los ámbitos de la vida social, desde los modelos productivos de la industria hasta los patrones de consumo de la ciudadanía. Para nosotros la COP16 es una oportunidad inigualable para demostrar al mundo que sectores público y privado podemos alcanzar acuerdos nacionales para superar este desafío global. Para ello estamos fomentando la participación del sector empresarial, que es estratégico en la emisión de gases con efecto invernadero, cómo elevar el uso eficiente de la energía, aumentar la utilización de energías renovables y diseñar procesos productivos bajo esquemas sustentables. Ya se han instruido dentro de la Secretaría de Economía a las subsecretarias Beatriz Leisegui y Lorenza Martínez para que instalen mesas de trabajo que permitan escuchar las inquietudes de los diversos sectores y concretar acuerdos en beneficio de la sustentabilidad ambiental desde el punto de vista económico. Como parte de esta apertura al diálogo, a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, en coordinación con la Cancillería y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta misma semana, inauguraremos el seminario Cambio Climático y Competitividad, retos y oportunidades para México ante la COP16. Ya les han distribuido algo de información, esto es este viernes. El evento tendrá lugar el viernes 22 de octubre y su objetivo es establecer un foro amplio para informar al sector privado sobre los preparativos de la COP16. Hemos hecho ya un par de otras conferencias con el sector privado, con la canciller, con el secretario del Medio Ambiente para platicarles sobre los alcances que tiene todo esto. Queremos exponer los principales elementos considerados en el diseño de políticas públicas frente al cambio climático y coordinar de manera efectiva los esfuerzos de los sectores público y privado en México. Adicionalmente, como les comentaba, hemos avanzado en la organización del foro Green Solutions de la COP16, que será un espacio de exhibición y diálogo para el sector privado que permita presentar iniciativas de negocio, comercio, inversión y tecnología en la lucha contra el cambio climático. Es importante platicarles de esto porque esto nunca antes se había presentado. Con esto lo que estamos demostrando es que este embate que existe al medio ambiente, esta preocupación que existe por el cambio climático, también es una oportunidad de negocios si sabemos aprovecharla. También aquí se puede hablar de qué es lo que se puede hacer para proteger el medio ambiente, que además también es rentable. Este foro tiene la finalidad de reunir a empresas, centros de investigación, funcionarios públicos y líderes de la mitigación del cambio climático para fomentar el intercambio de ideas e innovaciones tecnológicas y de negocio enfocadas a la mitigación del cambio climático, así como el fortalecimiento de estrategias entre sectores público y privado. Green Solutions será un espacio ideal para exponer propuestas y casos de éxito que puedan replicarse en nuestro país y en el mundo. Se realizarán conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres enfocados a exponer propuestas de valor dirigidas a la mejora del medio ambiente. También se organizarán encuentros de negocio entre el sector empresarial para fomentar la transferencia de tecnología que es tan importante en este aspecto y el desarrollo de proyectos enfocados a la sustentabilidad ambiental y económica. El objetivo final es construir consensos de cara a la COP16 con el fin de concretar estrategias a largo plazo. El horizonte de planeación de la Agenda para Sustentabilidad Ambiental debe ser como mínimo a 10 años y debe comprender la satisfacción de los requerimientos energéticos a largo plazo, una reducción de emisiones contaminantes, el uso racional de los recursos naturales y un tratamiento efectivo de desechos. Por su importancia relativa a la emisión de contaminantes, las principales áreas a dirigir las acciones de la Agenda Verde van a considerar los siguientes objetivos: uso de biocombustibles para el sector de transporte, es por ello que es muy importante esta reunión;
desarrollo de producción de bienes y equipos energéticamente eficientes, por ejemplo los automóviles de iluminación, los elementos de iluminación, los calentadores, todos ellos tienen mucho que ver y por eso vamos a verlos ahí físicamente. El desarrollo de tecnología, producción de equipo de energías renovables, particularmente para la generación eléctrica y la generación de calor, el desarrollo de tecnología y la producción de plantas de tratamiento de aguas, el manejo y disposición de residuos sólidos, logística y planeación que aumente la competitividad a través de la disminución de los costos de transacción y la innovación enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías verdes. Todo esto, como les repito, representa también una oportunidad, representa también la posibilidad de tomar un liderazgo en este sentido y hacer a México un centro para todas estas innovaciones. Sabemos que una adecuada planeación de largo plazo va a generar oportunidades industriales que potencien el desarrollo económico y no queremos quedarnos fuera de ello. Nuestro compromiso es instrumentar políticas públicas que impulsen el crecimiento de las empresas, garantizando la sustentabilidad de nuestro medio ambiente. Sectores público y privado somos un equipo que se llama México y desde la Secretaría de Economía estamos apoyando a la Cancillería, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Turismo para sostener y apoyar las posiciones comunes en la COP16. Muchas gracias. Gracias, secretario. A continuación, una sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Juan Carlos Villarruel, de Notimex. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Señores secretarios, para preguntarle a la canciller, por favor, si nos puede precisar cuál ha sido el diálogo que ha sostenido México con Estados Unidos respecto a la posición que llevará ese país a la COP16. Nos han hecho un panorama bastante grande de cuáles han sido los trabajos con otros países, pero me preocupa Estados Unidos y China también. ¿Cuál ha sido la negociación que se ha llevado con esos países? A la Secretaría de Turismo nos comentaba, Secretaría, de pues, lo que se espera en cuanto a las oportunidades de turismo, pero quisiera precisar si nos puede decir cuándo tendrán una evaluación completa de lo que significó la COP16 una vez que haya concluido en materia turística. Y por último al secretario Ferrari, si nos pudiera precisar, dice usted que hay muchas oportunidades de negocio en este tema de las energías renovables, de las energías verdes. Si se tiene un cálculo más o menos de cuál pudiera ser esa tajada, pues esa rebanada del pastel que México pudiera tener en caso de desarrollar correctamente estas energías. Muchas gracias. Me permiten, antes de referirme a su pregunta, quería también abordar un aspecto que no toqué en la intervención inicial y que tiene que ver justamente la relación que nosotros queremos y vamos a planear para mantenerlos a ustedes permanentemente informados de cómo va el proceso. Comentarles, por un lado, que vamos a tener el contacto diariamente con ustedes. Esto habrá que coordinarlo también con la gente de Naciones Unidas, pero nosotros hemos pedido que esto se haga así, que haya siempre esa posibilidad de comunicación, aunque habrá momentos en los que las negociaciones que se estén llevando a cabo pues no nos permitan ser muy claros en ese momento en exactamente cómo va la negociación para no afectar el proceso de negociación, pero procurando por supuesto la mayor transparencia, mantenerlos a ustedes permanentemente informados. Y otro tema importante y nuevo que nosotros estamos promoviendo y que queremos organizar en el marco de las conferencias en Cancún, y ojalá que ya se pueda mantener como un proceso más permanente y estructurado, es hacer una conferencia sobre comunicación en el tema de cambio climático. Hemos encontrado, yo lo digo por mi experiencia personal, mucha dificultad para comunicar un tema tan complejo con tantas facetas, y entonces estamos haciendo este esfuerzo. En cuanto tengamos los arreglos
para ello listos, se los haremos de su conocimiento y esperamos que haya mucha participación de parte de ustedes en ese esfuerzo. En relación con cómo van las negociaciones, tiene usted razón, sin duda China y Estados Unidos son dos actores centrales en esta negociación. Aquí el tema fundamental se refiere a los compromisos que estos países han puesto sobre la mesa para formalizar sus planes y sus esfuerzos en materia de mitigación de emisiones. En el caso de Estados Unidos, como ustedes saben, Estados Unidos es un país que no ratificó el protocolo de Kioto, entonces estrictamente el tipo de compromisos que ha asumido pues son distintos a los que han asumido otros países desarrollados. Sin embargo, por primera vez la administración del presidente Obama ha puesto sobre la mesa una meta de reducción de emisiones que anunció ya en la conferencia de Copenhague y que a lo largo de estos meses de negociación ha venido ratificando, que si bien en efecto está por debajo de lo que otros países desarrollados han ofrecido, sin embargo, pues representa un cambio fundamental en la política de Estados Unidos en materia de cambio climático. Así es que lo que nosotros buscamos y el gobierno está dispuesto, así nos lo han comentado, a mantener, es que se mantenga esa promesa o ese compromiso de reducción de emisiones y al mismo tiempo pues una participación muy destacada de Estados Unidos en lo que tiene que ver con los ofrecimientos para financiamiento a países en desarrollo, tanto para lo que se conoce como fondos de arranque rápido, que son los 30,000 millones de dólares que fueron acordados en Copenhague para los primeros 3 años, como en financiamiento de más largo plazo, que es para lo cual se establecerá el Fondo Verde, sobre el cual también ya en Copenhague ya se veía bastante acuerdo. Y que además pueda haber un seguimiento puntual de cómo se están cumpliendo esos compromisos, no solo los de mitigación, sino también los de apoyo a las actividades de países en desarrollo. En el caso de China, siendo un país en desarrollo, tiene un nivel de obligatoriedad en cuanto a metas específicas numéricas en mitigación distinto del que tienen países desarrollados. Sin embargo, por supuesto, vemos que por el hecho de que China y otros países emergentes, otros países en desarrollo grandes, que están creciendo de manera acelerada, pues están participando crecientemente en las emisiones a nivel global. Y esto lo que nos ha llevado pues también es ahí sobre todo hacer conciencia o sensibilizar al gobierno chino para que ojalá en Cancún también podamos ver reafirmados los ofrecimientos de mitigación que ellos pusieron sobre la mesa, que ellos registraron en el acuerdo de Copenhague. Eso ya implicaría, digamos, ahora sí, formalizarlo y además llevarlo a un nivel, digamos, de consenso mucho mayor. Como sabemos que en Copenhague no se pudo finalmente adoptar formalmente la declaración, pues esto sería una manera de superar la falta de consolidación de esos acuerdos en Copenhague y además de avanzar en la estructuración de los mecanismos que facilitarán las transferencias financieras y el acceso a la tecnología para los países en desarrollo.
Así que en esas negociaciones no son los únicos factores que entran en juego, ¿no? Todos están interrelacionados, pero digamos, para dar una idea de cómo han ido evolucionando nuestros contactos con esos dos grandes actores en la negociación. Gracias. En cuanto a la pregunta sobre la derrama, los 70 millones de dólares que mencioné hace un momento es estimado de los empresarios por 25,000 habitaciones que van a tener 90% de factor de ocupación. 2 semanas más o menos, o máximo 3 semanas posteriores a la COP, nosotros vamos a tener una derrama estimada que haya dejado la COP en nuestro país y sobre todo en Quintana Roo. Y va a depender de ciertos factores, de las estadías antes y después de la conferencia, del consumo, por ejemplo, que se lleva a cabo no solamente en alimentos, sino en diferentes productos que se puedan adquirir una vez estando en el país y en Cancún, por supuesto. Y la otra parte es las excursiones. Ya tenemos a los operadores listos, la información está por subirse, si no se ha subido ya al portal. Ya nos han empezado a solicitar información, sobre todo periodistas y gente que viene a participar en la COP. Antes de la COP quieren visitar otras partes del país, no solamente Quintana Roo, hay mucho interés. Por ejemplo, les comparto acerca del mundo maya, los estados del mundo maya han tenido una gran demanda, entonces tenemos ya excursiones, ya tenemos a los operadores y ya estamos listos para empezar a recibir a los visitantes que quieran recorrer antes, después o durante la conferencia en nuestro país, pero algunas semanas posteriores vamos a estar comunicando la derrama, que es importante, lo que va a dejar a México. Bueno, respecto a la parte de la pregunta en lo que se refiere a oportunidades y a negocios, pues nada más para que ustedes lo consideren. Desde que nosotros iniciamos con este proyecto al momento, solamente nos queda un espacio de los 103 espacios que de hecho se vendieron para que hubiera empresas presentes, pues ya están prácticamente ocupados todos, solo queda uno. Eso les habla además de la importancia que le dan muchas de estas empresas. Y ahora voy a tocar otro aspecto que es fundamental. Como lo hemos venido comentando, una de las áreas que nosotros vemos de mayor interés y de los proyectos que estamos siguiendo de inversiones a futuro en nuestro país se refiere específicamente a energías renovables y a biocombustibles y a la forma del trato que se le vaya a dar al medio ambiente en diferentes fábricas. Aquí no hablo nada más, o en diferentes industrias, aquí no hablo nada más de lo que es la energía en sí. Ustedes saben que incluso por su ubicación geográfica en México y por sus tratados, por sus acuerdos de libre comercio, nosotros podríamos incluso exportar energía a los Estados Unidos, que tanto la requiere, particularmente en California. Pero no solamente hablamos del negocio en sí, que es la generación de energía y de energía limpia, hablamos también de los insumos para la misma. Por ejemplo, en lo que se refiere a la energía eólica o a la energía del viento, pues la fabricación de las torres, de los molinos de viento, la fabricación de las celdas solares, en fin, una serie de implementos que nosotros estamos viendo que las empresas se están acercando a México precisamente para su producción. Ya muchas de ellas tienen capital aquí y otras muchas están en sus planes de negocio analizándolos para ver si van a hacer inversiones aquí. Nada menos una de ellas, la empresa Rubenius, durante la visita del señor presidente a Tijuana anunció una importante inversión en Mexicali para almacenar energía y después distribuirla tanto a México como a Estados Unidos, que estamos hablando de inversiones muy importantes, una inversión cercana a los 4,000 millones de dólares. Así es que para hablar del tamaño de esto, pues sería realmente inventar algo, que lo que sí puedo decirles es que realmente las inversiones que hay aquí ya son muy impresionantes. Les diría, por ejemplo, nosotros esperamos entre patrocinios y lugares que se pueda costear todo esto que se llama Green Solutions, al menos un 33%, es decir, una tercera parte, que sea precisamente producto del interés de todas estas empresas y de sus patrocinios. Como patrocinadores, la mayor parte de las empresas se dedican precisamente a energías renovables o en algún aspecto al trabajo con las energías limpias. Tenemos, por ejemplo, Accenture, Acciona, Braskem, otra empresa que el año pasado anunció 3,000 millones de dólares de inversión. Hay empresas mexicanas, Cemex, está Ericsson, está FEMSA, está Gamesa, pero Gamesa la que produce energía eólica, no la que aquí conocíamos, ¿no? General Electric, Iberdrola, esa produce otro tipo de energía. Iberdrola, Nissan, Siemens, Tecnowise, Vestas, Volkswagen, sí, por el tipo de vehículos que van a trabajar, en fin. Hay
14 empresas individuales que participan también con stands, Ámbar Electroingeniería, Bioprocess, H2O, Blue Energy, Distalmex, D4 Energy Group, Ecopsec, Ecobanca, Rainmaker Group, en fin, para no decirles todas estas, son 14 empresas individuales, 29 embajadas interesadas o países también, hay 50 patrocinios, ya 50 patrocinadores, hay 6 entidades de gobierno, en fin, ya tenemos un gran interés, como les repito, por todo este aspecto. Como ustedes saben, un aspecto muy importante de todo esto también, desde luego, son pues de los principales emisores de contaminación, que serían las industrias automotrices. Pues van a participar muchas, hablando de las diferentes tecnologías que existen, los coches eléctricos, los coches híbridos, en fin, una serie de innovaciones tecnológicas que son importantes y que representan, y aquí sí quiero decirlo con todas sus letras, el liderazgo que está tomando México, el liderazgo que tiene ya el presidente Calderón en su preocupación por el medio ambiente, por el cambio climático. Está también atrayendo mucho la atención de muchas empresas y de muchos países para hacer inversiones en México y para realizar a partir de esas inversiones y de las partes que pueden producirse para la creación de esa energía a México como plataforma, porque tiene una plataforma muy importante de exportación. Así es que en esto esperamos estarles dando anuncios constantes sobre inversiones y sobre posibilidades, pero por eso es que es algo tan importante, porque es innovador, nunca había existido dentro de las COPs, es la primera vez que se va a hacer no solamente la preocupación, la parte política, todos estos cuestionamientos que existen sobre el cambio climático, sino además hablar de las soluciones de negocio, oportunidades de negocio que tienen que ser tomadas en cuenta, porque pues de otra forma nosotros seguiríamos dañando el medio ambiente como se está dañando, y aquí hay empresas que ya tienen una posición visionaria y que ya tienen una forma de hacer inversiones que a su vez les van a generar ingresos. Gracias. La siguiente pregunta es de Roxana González, del Financiero. Gracias, Pati. Buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas para la secretaria Espinosa. Secretaria, a estas alturas del camino a la preparación de la cumbre, ¿queda descartado totalmente algún tipo de acuerdo en la COP16? Y 2, si nos pudieran ver un poquito ese paquete de decisiones que dice usted se puedan tomar, ¿en qué sentido va? Es decir, de financiamiento, de reducción, metas de reducción por parte de otros países. ¿Cuál serían, digamos, si nos pudiera ir adelantando, cuál sería el tipo de acuerdo o tipos de acuerdos que se puedan tomar en Cancún, y para evitar esto que se pueda llamar un fracaso por no lograr un acuerdo vinculante como se tenía previsto? Y una última, secretaria, ¿se podría pensar en algún tipo de acuerdo o cómo va la cuestión de la negociación con América Latina? Es decir, ¿se podría pensar en un tipo de acuerdo regional para América Latina? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo quisiera quizás empezar diciendo, recordando que el tema de la necesidad de un nuevo acuerdo vinculante se plantea sobre todo en relación con el hecho de que bajo el protocolo de Kioto, el primer periodo de compromisos, es decir, de metas cuantificadas, para que los países desarrollados lleven a cabo reducción de emisiones, se vence en el año 2012. Esto es lo que ha provocado desde hace por lo menos un par de años, pero de manera más destacada en Copenhague, este énfasis en la necesidad de lograr un nuevo acuerdo vinculante. La importancia de definir metas para los países desarrollados en materia de mitigación después del año 2012. Con toda franqueza, yo pienso que esta aproximación pues resultó contraproducente frente al objetivo que se perseguía. Contraproducente porque lo que provocó es que las discusiones se centraran de manera casi exclusiva durante mucho tiempo
en este tema de la reducción de emisiones, en definir cuánto iba a reducir quién, y al mismo tiempo en poner también sobre la mesa la necesidad de que los países en desarrollo asumieran mayores compromisos en materia de reducción de emisiones por el hecho de que los grandes países emergentes son actualmente importantes contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo que provocó es que entonces llegamos a una situación en donde había posiciones irreconciliables. Por un lado, pues los países en desarrollo insistiendo en que el marco jurídico vigente no prevé ese nivel de obligatoriedad. Por otro lado, los países desarrollados pues negándose a asumir o a revelar cuáles eran sus metas de reducción de emisiones después del 2012, tratando de condicionar un poco eso a compromisos de parte de los países en desarrollo. Y no hubo en ese momento, en esos procesos, en nuestra opinión, suficiente atención a cómo construir los instrumentos que permitirían a los países en desarrollo también desarrollar acciones importantes en materia de lucha contra el cambio climático, es decir, cuáles iban a ser las transferencias financieras, de qué manera se iba a facilitar el acceso a la tecnología, porque entonces la visión inmediata por parte del mundo en desarrollo era, bueno, es que yo cómo me voy a comprometer a adoptar una serie de políticas en materia de lucha contra el cambio climático si tengo tantos retos en mis programas de desarrollo. No puedo asumir un compromiso adicional si no tengo apoyos para eso. Bueno, lo que hemos hecho ahora, y eso es lo que representa un enorme avance, es dar la oportunidad a considerar todos los componentes de lo que se conoce como el régimen de cambio climático, de acuerdo con el plan de acción de Bali, que fue el plan de acción que se adoptó en la conferencia de Bali en su momento. Esto es lo que nos permitirá en un momento dado consolidar por primera vez una arquitectura básica que permita desarrollar una agenda global en materia de acciones contra el cambio climático y en donde se cumpla el objetivo o una de las premisas de este régimen de cambio climático de que los países desarrollados deben de apoyar a los países en desarrollo para que esto ocurra. Realmente lo que vemos es que al mismo tiempo, viendo en términos de tiempos, el vencimiento del primer periodo de compromisos bajo Kioto se vence en el 2012, o sea que estrictamente no es indispensable que en este momento nosotros pongamos ya sobre la mesa esas nuevas cifras, que es lo que todo el mundo identifica como el nuevo acuerdo vinculante, ¿no? Aunque cabe decir que el protocolo de Kioto pues mantiene vigencia, no tiene una fecha de expiración, ese mantiene vigencia. Es lo que nosotros quisiera aquí enfatizar es que este avance en generar esta infraestructura, en lograr que haya una concreción de los distintos componentes del régimen climático, en nuestra opinión, es lo que va a ayudar a generar este ambiente de confianza y a generar también esta voluntad política para poder pasar a un nuevo periodo de compromiso o, no sé, a lo mejor tener un protocolo de distinta naturaleza al protocolo de Kioto. No queremos prejuzgar en ese sentido. Lo que sí sería
será necesario es que el paquete de decisiones que se adopte contenga también una indicación sobre la voluntad de dar continuidad a este régimen de cambio climático, incluyendo al tema de la reducción de las emisiones. Pero en este momento, para Cancún, no están dadas las condiciones para que podamos ahí ya adoptar un nuevo protocolo. Pero insisto, creo que el enfoque que se está adoptando ahora de tomar en su integralidad todos los componentes del régimen permitirán realmente generar este ambiente que más adelante nos llevará a adoptar estos compromisos para la etapa posterior al año 2012. El paquete de decisiones, no quisiera tampoco prejuzgar, pero digamos a grandes rasgos hay coincidencia en que podría ser un paquete de decisiones que tenga distintos apartados. Una parte se refiere a mitigación, otra a financiamiento, otra a adaptación, otra a tecnología, transferencia de tecnología, otra también muy probablemente a la cuestión de reforestación y recuperación de suelos. Entonces, una especie de conjunto de decisiones políticas que permitirán dar pleno cumplimiento por primera vez a todos los componentes que están incluidos en el protocolo y en la convención. Gracias. Siguiente pregunta es de Patricia Guevara, de La Meta del Planeta. En lo personal, agradezco mucho que los 4 secretarios de Estado estén presentes. Para la secretaria Patricia Espinosa, aunque México es un país soberano, participa en algún bloque regional para establecer acuerdos que puedan hacer frente a las amenazas de la paz y la seguridad por las consecuencias del cambio climático. Para el secretario Elvira Quesada, ¿cuáles son los 3 principales proyectos en los que se aplicará el segundo crédito por 185 millones de euros que ha otorgado el gobierno francés a través de la Agencia Francesa de Desarrollo? Para la secretaria Gloria Guevara, ¿existen programas de turismo ecológico y sustentable para atender la demanda de visitantes anuales, tanto nacionales como extranjeros? Y al secretario Bruno Ferrari, Suecia y Alemania ya establecieron el año 2050 para que toda su economía esté basada sobre energías limpias. México avanza en un objetivo similar con una fecha ya determinada. ¿Cuáles son los principales retos y ventajas, dado por ejemplo que México podría capitalizar su energía de biomasa y solar? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, nosotros trabajamos en el ámbito de cambio climático. Hay varios grupos, digamos, creo que podemos distinguir los grupos políticos de la negociación, pero hay también algunos grupos que se han ido formando en torno a agendas del ámbito del medio ambiente. Y uno de esos grupos es el grupo de integridad ambiental y otro es el diálogo de Cartagena. Es decir, en estas negociaciones hay intereses y situaciones tan diversas que los países entonces tienden a reunirse y a tratar de sumar esfuerzos identificando en función de esa agenda
Nosotros tenemos este grupo de integridad ambiental en donde participan países como Suiza. Con Suiza hemos estado trabajando, por ejemplo, también en lo del diálogo con el sector privado, Corea, y el diálogo de Cartagena son algunos países de la región, incluyendo algunos países de Centroamérica, Colombia también. Entonces, hay distintas formas de asociarnos con distintos grupos. Y en este proceso de cambio climático se ha visto de manera especialmente evidente esta diversidad de intereses. Ustedes saben que hay un bloque grande que es el Grupo de los 77 que reúne a todos los países en desarrollo, pero al mismo tiempo hay otro grupo que es el Grupo de los Pequeños Estados Insulares y que participan también de manera, o arman sus posiciones de manera separada y en algunos casos, muchos por cierto, plantean posiciones y visiones un poco distintas de las del resto del grupo de los 77. Entonces, es la temática misma ha llevado a que en realidad se trate de una negociación distinta a otras, en donde hay gran diversidad de actores de acuerdo a las agendas que se están abordando. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, Patricia, sobre los tres principales proyectos de un segundo crédito de 185 millones de euros, te quisiera decir que esto se construye de manera paralela con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, todos estos créditos no van dirigidos hacia la Secretaría de Medio Ambiente, sino pueden tener diferentes áreas de oportunidad, como pudiera ser la Secretaría de Energía, a través de Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Agricultura, la misma Secretaría de Medio Ambiente, y esto, la construcción de esta integración y definición de fondos se está haciendo en este momento con la Secretaría de Hacienda. En cuanto tuviéramos la información, lo podríamos hacer de tu conocimiento. Gracias. Con respecto a su pregunta, Patricia, sobre si existen programas de turismo ecológico, quisiera partirlo en diferentes áreas. Primero, una de las prioridades del gobierno federal es impulsar zonas turísticas sustentables, y para eso tenemos una serie de iniciativas con empresarios turísticos, por ejemplo, el compartir mejores prácticas que existen hoy en día en Fonatur y en Semarnat. Vamos de la mano con estos empresarios. Al mismo tiempo estamos trabajando con la asociación Rainforest Alliance para que nos ayuden a definir un nivel de certificación y certificar también, porque nosotros no certificamos, en sustentabilidad a los diferentes prestadores de servicios turísticos en el país. Este es un proceso importante porque primero estamos haciendo una certificación en cuanto a calidad y servicios, y el siguiente nivel de la certificación es en sustentabilidad, y vamos a ir de la mano con Rainforest Alliance. La Secretaría de Turismo lanzó varios programas ecológicos y de sustentabilidad, por ejemplo, Natura y estancias ecológicas. Hoy en día existen en nuestro país y se pueden visitar. En conjunto también tenemos un centro integralmente planeado Huatulco, que fue certificado por Green Globe en sustentabilidad, y próximamente vamos a estar lanzando el primer centro integralmente planeado sustentable, después de 25 años, pero este va a ser sustentable en Sinaloa, cerca de Teacapán. Por último, quisiera compartirte, recientemente anunciamos algo que es muy importante en este tema también. México ganó la sede de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura y Ecológico. Competimos con países como Estados Unidos, Canadá y Brasil, y el próximo año, en octubre, se va a llevar a cabo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Esta va a ser una extraordinaria oportunidad porque vamos a tener más de 600 visitantes de todo el mundo para hablar de los diferentes productos que ofrecemos e iniciativas turísticas en sustentabilidad y en diferentes iniciativas verdes. Bueno, por lo que se refiere a la última parte de la pregunta, muchas gracias por la pregunta, Patricia.
En ese sentido, curiosamente, empezabas tú señalando la parte de Suecia y Alemania. Curiosamente, Suecia, Alemania, Dinamarca, otros que hayan determinado eso, son países que van a participar incluso como país en esta parte de Green Solution, precisamente por todo lo que han hecho y todo lo que han generado también para ellos y para sus empresas en el mundo, que tienen una participación muy importante, esas empresas, en lo que se refiere precisamente al tema de energías renovables, energías limpias. Efectivamente, México también tiene sus metas. Ustedes saben que para el final de esta administración se busca tener al menos el 26% de la generación de energía de nuestro país como energía limpia. Aquí estamos hablando también de la energía hidroeléctrica también. Entonces, pero yo no me limitaría exclusivamente a dos de los temas que tocaste tú, que son específicamente el solar y el de la biomasa. Yo creo que aquí hay que también estar viendo las tendencias que hay y nosotros estamos constantemente monitoreando, por ejemplo, el precio que existe para la generación de esta energía, así como en un momento empezamos a ver antes de la crisis económica que la parte de la energía solar estaba mejorando mucho porque era más accesible. Ahora lo que estamos viendo es que ha habido un despegue muy importante de lo que se refiere a la energía eólica, porque es mucho más accesible en cuanto a sus precios en este momento, y en esa también México tiene mucho que decir. Desde luego la energía solar es particularmente importante, la exposición, nosotros tenemos un estudio muy grande, se hizo desde ProMéxico, también lo tenemos, de la exposición que tiene México al sol, ciertas zonas, ciertos lugares, por ejemplo Mexicali, precisamente donde hay este parque que se llama Silicon Border, en donde se está ubicando esta empresa Rubenius, pues la exposición que tienen precisamente al sol, que les da pues una particular rentabilidad en lo que pudiera ser la generación de energía, pero también la producción de esas celdas o células solares, ¿no?, como se les está llamando. Pero está también esta parte eólica. Ustedes saben que hay grandes posibilidades en cuanto a la energía del viento. Tenemos en Oaxaca ya una muestra de ello, se ha iniciado en Baja California también, pero hay muchos otros sitios en donde sin duda alguna, por ejemplo la parte de La Rumorosa y otras, despiertan grandes oportunidades para la generación de energía. Pero aquí nuevamente quiero situarnos en dos ambientes. Uno es el de la generación de energía y otro es el de la generación de insumos para la generación de energía, es decir, las fábricas para crear estas celdas solares, estos molinos de viento, en fin. Tenemos también la parte de la geotérmica, que también es algo muy importante que se está analizando, y aquí no es solamente un trabajo que hace la Secretaría de Economía, nosotros nos apoyamos mucho precisamente en los estudios que hace la Secretaría de Energía, que ha ido profundizando en este tema. Existe la maremotriz y por supuesto lo que es la biomasa y otros también, ¿no?, el biodiesel, las posibilidades que existen, lo que se está haciendo ya en varios estados de la República, por ejemplo en Chiapas, ¿no?, para generar también lo que es el biodiesel, ¿no?, energía limpia. En fin, creo que hay una serie de cosas que se están alineando precisamente para que México tenga un papel preponderante en lo que se refiere a las energías limpias y a la producción de las energías limpias, pero sobre todo también a la producción de los insumos para la producción de energía limpia, que además pueden exportarse a través de nuestros tratados de libre comercio a 44 países. Entonces es muy interesante la posición que se está viendo en México. De hecho, entre los proyectos de inversión que nosotros estamos viendo y se les está dando seguimiento, pues hay un gran número que se refieren precisamente a las energías renovables. Así es que hay que seguir esto de cerca, porque sí estamos tomando un papel importante y protagónico, no solo en la generación de energía, sino en la producción de insumos para la misma. Sí, no solo, ahí ya no sería la energía, ¿no? Ahí estamos hablando de los insumos, por ejemplo, de estos molinos de viento, cuando se pudieran producir, en fin, son nuestros tratados de libre comercio, ¿no? Y tener un tratamiento especial también si se producen en México que si se producen en otros países para poder exportarlos. Aquí estamos hablando, les repito, desde las torres, los molinos, las celdas, hay una serie de aspectos pues fundamentales que están buscando las empresas, ¿no? Podría comentarles. Yo creo, por ejemplo, en nuestra relación México-España, que es una relación muy sólida, por ejemplo, en el aspecto financiero, en el aspecto de servicios financieros, que es una relación muy sólida, y no me dejará mentir la Secretaría de Turismo en lo que se refiere a infraestructura turística y desarrollos turísticos. Nosotros estamos viendo por el interés que hay, por ejemplo, de ese país, que la siguiente generación de intereses empresariales se va a desarrollar precisamente en torno a las energías y particularmente a la eólica, por el interés que tienen, y ya hay una cartera de negocios importantes y una serie de negociaciones importantes que pueden concluir muy pronto
en las inversiones que se hagan en nuestro país para producir esos insumos. Así es que aquí vamos muy bien. Y desde luego lo que ya hemos comentado, como comentamos hace un rato, la producción de los vehículos en México. Ustedes saben que somos uno de los principales países exportadores de vehículos en el mundo. El hecho de que se tenga también en cuenta México y que vayan a estar presentes todos estos nuevos coches eléctricos, estos coches híbridos, todas estas nuevas formas de producción de los automóviles, pues es muy importante también en nuestro país. Así es que por todos esos lados, pues eso también tiene que, y está implicando que haya estudios, que haya análisis por parte de la Secretaría de Energía, para ver qué es lo que puede pasar en esto, ¿no? Y seguramente nosotros estamos frente a un mundo cambiante y por eso es una gran oportunidad el que ahorita nosotros nos pongamos a hablar desde el punto de vista de negocios. Gracias. La última pregunta de James Blears de Fox Radio. Two very brief questions for Secretary Elvira, and if you could answer in English it would be very helpful for our audience in the United States. The first one is, what sort of responsibility do you think the United States has to show a lead in this latest round of talks? Because it is a superpower and it does have responsibilities. And the second one is that 5 years ago, the Environment Minister from Great Britain, Margaret Beckett, came over here and said that we collectively as a world have about 10 years, that was 5 years ago, to get our act together environmentally. Do you agree with that, and do you think time is running out? Thank you. As Minister Patricia Espinosa said before, it's really important to have the U.S. As a key actor in the formal negotiations during the negotiations of Cancun in the COP16. The area of foreign affairs has been working with the U.S. as well as us. We have been attending all the major economies forum along the year and the last 2 years in order to look for some kind of agreements or negotiations to work with the U.S. We have been watching carefully about the new goal of reduction of emissions of the U.S. that is doing not through the Congress but the federal government, and we would like to see this new goal towards Cancun to show that it's a leadership in the U.S. and look to find a better atmosphere in the formal negotiations during Cancun. So we will have a chance, the last chance, to meet before the COP16 in the Major Economies Forum. This meeting will be held in London in the first days of November. So we will see the final consideration or position of the U.S. toward going to Cancun. And in the case of the UK government, we know that we may have some time ahead to work together, but the time is running very, very fast. And the announcements that we have in the case of Mexico, the high vulnerability that we have been seeing in the states of Veracruz, in the states of Campeche, in the states of Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila, Tamaulipas. It's a very important consideration towards Cancun. So the point is not how many years do we have still negotiating, but to find a very good response, a very good atmosphere, and a very good place to have better agreements in this next month of December at the end of the year, and not to look only for the frame convention, the formal negotiation, but as well to include the private sector, the local governments, the legislators, the society, to really add something different and have a call to the society in general in all the world. Gracias. En la versión que le circularemos incluiremos una traducción de esta última pregunta. Por motivos de agenda tenemos que concluir la conferencia. Las preguntas que quedaron pendientes, si nos las mandan, se las contestamos por escrito. Y por último, un comercial. Acuérdense que la fecha para la acreditación de la COP es el 2 de noviembre, entonces por favor aceleren su procedimiento. Muchas gracias a todos.